Bien, entonces lo que vamos a trabajar hoy va a ser el transporte de absorción de lípidos y el metabolismo del hemo o del grupo hemo. Vamos a iniciar con transporte de absorción de lípidos. Ustedes ya han visto, digamos, los grandes grupos o macronutrientes donde van a tener los lípidos. Los lípidos son procesados o digeridos en el intestino delgado a través de las sales biliares, que son las que van a producir la bilis del hígado. Entonces, los lípidos van a ser rodeados a través de micelas. Estas micelas que van a ser estos que tenemos acá, si estos circulitos externos van a ser las micelas que van a proteger al lípido, que ya lo vamos a ver que van a armar un gran lípido, donde se van a transformar en lipasas, colipasas, fosfolipasas y colesterol enterasa. Una vez que están en la parte del intestino delgado, donde se va a producir la absorción, parte de estos lípidos van a pasar los ácidos grasos, que tienen un tamaño entre 10 a 12 carbono, van a pasar directamente al torrente sanguíneo, ¿sí? A través de la absorción en el intestino delgado, y van a tener que viajar a través de la albúmina, que es una proteína, y eso viajan en el vaso sanguíneo y de ahí va a viajar o se van a desplazar hacia donde se necesitan esos ácidos grasos. Los ácidos grasos que son de mayor tamaño, es decir, de más de 12 carbono, son tan grandes que no pueden pasar por las paredes del intestino. Entonces hay un proceso de resterificación donde tenemos los ésteres de colesterol y los triglicéridos a través de la unión de las lipoproteínas van a formar lo que conocemos como el kilomicrón, ¿sí? Que es esta estructura. Al tener esta estructura permite pasar por las paredes del intestino delgado, pero no van a pasar al vaso sanguíneo, sino que van a pasar a los vasos linfáticos, ¿sí? Que se acuerdan que era algo paralelo que teníamos en el sistema circulatorio. Entonces, los vasos linfáticos van a recibir este kilomicrón. La estructura de los kilomicrón van a ser, en el núcleo van a tener triglicéridos, ácidos grasos y van a tener colesterol estratificado. A su vez van a estar rodeados por colesterol libres y recubiertos, ¿sí? A ver, todas estas pelotitas, las pelotitas amarillitas representarían los ácidos grasos y los triglicéridos. Y las pelotitas verdes van a presentar el colesterol estratificado. Luego, toda esta como rosadita, que es homogénea, va a ser una cubierta de colesterol libre, y esa cubierta de colesterol libre va a estar cubierta por fosfolípidos y apoproteínas. Entonces, toda esta unidad es lo que vamos a llamar kilomicrón y es lo que va a pasar al vaso linfático para su aprovechamiento y obtención de energía o producción de otras materias de otros subproductos. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Bien. Después tenemos esta parte de transporte que en Tecnicatura es una parte de anexo, entonces, pero también ingresa, entonces por eso lo vemos todos juntos. Tenemos dos tipos de transporte, una vía exógena, donde los lípidos del intestino van al hígado, ¿sí? Y después tenemos una vía endógena, donde los lípidos se desplazan desde y hacia los tejidos. Entonces, en la vía exógena, que es decir, que los lípidos se van a mover del intestino hacia el hígado, los kilomicrones de origen dietéticos, ¿sí? Porque van a estar ricos en triglicéridos, van a ingresar a la circulación general a través de los conductos linfáticos. ¿Qué quiere decir esto? Kilomicrones de acá van a pasar a los conductos linfáticos y los vasos linfáticos lo van a transportar hasta los vasos sanguíneos. Las lipoproteinilipasa
que va a catalizar, ¿sí? Tiene la función de catalizar la degradación de los triglicéridos, de los kilomicrones en ácidos grasos y glicerol. Es decir, voy a desarmar los kilomicrones en ácidos grasos y glicerol. Y después tengo los kilomicrones remanentes, que estos son desprovistas de triglicéridos, es decir, casi no contienen triglicéridos y en su reemplazo tienen abundantes colesterol y se van a transportar al hígado para ser degradados. Todas estas opciones van a pasar de alguna u otra manera del intestino al hígado y en el hígado se va a producir una degradación o una transformación dependiendo de cada una. Y después tenemos la vía endógena, que van a ser los lípidos desde y hacia los tejidos, que son los que los van a necesitar, en el cual tenemos 3 tipos de lípidos, 4 en realidad. Tenemos las VLDL, que son lipoproteínas de muy baja densidad, ¿sí? Las lipoproteínas, la L, ¿sí? La primera L significa long, de bajo, en inglés, y la B va a significar very. Entonces, muy baja densidad de las proteínas. De lipoproteínas de muy baja densidad. Por eso esta abreviación viene de las palabras en inglés. Estas lipoproteínas de muy baja densidad se van a formar en el hígado y se van a transportar hacia los tejidos extrahepáticos, es decir, por afuera del hígado, y los triglicéridos sintetizados por el hígado, entonces se van a formar en el hígado y van a transportar hacia afuera del hígado a los triglicéridos que han sido transformados o sintetizados en el hígado. Va a actuar la lipoproteinilipasa sobre estos lípidos de muy baja densidad y va a retirarle los triglicéridos. Entonces, al eliminar cierta cantidad de triglicéridos, este se va a convertir en una lipoproteína de una densidad intermedia, porque la cantidad de triglicéridos es opuesta a la densidad. Mientras mayor cantidad de triglicéridos tengo, es menor la densidad. Entonces, si yo les retiro triglicéridos, la densidad va a empezar a elevarse. Entonces va a pasar de muy baja densidad a lipoproteínas de densidades intermedias. Eso es el primer paso. Estas lipoproteínas de densidad intermedia van a donar sus... ay, se me fue la palabra. Un segundo. Sus fosfolípidos, ¿sí? Entonces, las lipoproteínas de densidad intermedia van a donar sus fosfolípidos y van a captar ésteres de colesterol, es decir, van a hacer un intercambio. Y estos ésteres de colesterol van a estar formadas a partir del colesterol en las lipoproteínas de alta densidad. Entonces, estas proteínas de alta densidad van a dar sus colesteroles a las proteínas de densidad intermedia. Algunas de estas proteínas, de las proteínas de alta densidad, van a ser capturadas por el hígado y otras van a seguir perdiendo triglicéridos y se van a convertir en lipoproteínas de densidad baja. Es decir, estas intermedias van a seguir perdiendo los triglicéridos y se va a transformar en lipoproteínas de densidad baja. Estas lipoproteínas de densidad baja proporcionan colesterol a los tejidos para la fabricación de membranas celulares y en células endocrinas para la síntesis de hormonas esteroideas. Y son captadas por los endocitosis mediadas por receptores. Es decir, que a cada célula se le va a entregar la cantidad de lipoproteína de baja densidad que necesitan. Y además, las lipoproteínas de alta densidad que son sintetizadas en el intestino y en el hígado van a captar colesterol que este colesterol es el que en los tejidos van a ser abandonados o liberados por los tejidos y van a transferir, van a funcionar como transportes para transferir el colesterol al hígado, que lo excreta en la bilis y son depositados en los adipocitos del tejido graso. Es media
compleja esta estructura de las vías endógenas. Ahora vamos a ver un esquema que quizás puede colaborar un poquito más. Profe, Sí, ¿eso está en el cuadernillo también? sí, Sofi, en el de técnicos, ¿verdad? Sí. Bien, lo tienen como un anexo en el cuadernillo. Lo tienen en la página 28, creo que es, que tienen como título Transporte de colesterol o absorción de las grasas. Ahí está Ya toda lo esa encontré, parte. profe. ¿Lo encontraste? Absorción de grasas, dice. Exacto, sí. Hay una parte que es general y lo de las lipoproteínas, me parece que esto lo tienen como anexo ustedes. Entonces, para ubicarnos más o menos en lo que decía recién, acá teníamos el kilomicrón, que el que es un conjunto de ácidos grasos, triglicéridos. Entonces, este tiene muy baja densidad y a medida que va perdiendo lípidos, va aumentando la densidad. Entonces, de los kilomicrón, cuando pierden lípidos, va a pasar a formar lipoproteínas de muy baja densidad. Cuando las lipoproteínas pierden lípidos, van a pasar a formar lipoproteínas de densidad intermedia. Las densidad intermedia, cuando pierden lípidos, van a pasar a ser proteínas de baja densidad, lipoproteínas de baja densidad, y cuando pierden aún más lípidos, va a pasar a ser lipoproteínas de alta densidad, ¿sí? Y estas son las que tienen una mayor densidad o la densidad más alta con respecto al kilomicrón. Y funcionan en sentido opuesto a las concentraciones de lípidos. Es decir, mientras más lípidos tiene estas lipoproteínas, menor va a ser la densidad. Más lípido, menor densidad. Entonces, acá tenemos el esquema explicado, o sea, todo lo que expliqué recién, pero en esquema. Ahora vamos a ir parte por parte. Nosotros tenemos lípidos de la dieta, es decir, van a ingresar en la dieta cuando nosotros nos alimentamos y van a llegar al intestino. Cuando llegan al intestino, van a ser degradados o parte de estos lípidos van a ser degradados por las sales biliares, es decir, por la bilis que produce el hígado. Algunos lípidos que tienen que son entre hasta 12 carbono, van a pasar directamente a los torrentes sanguíneos, ¿sí? Y se va a formar toda una vía, que ya la vamos a ver. Hay otros que son de mayor tamaño que tienen que formarse como kilomicrones. Una vez que se forman como kilomicrones, van a pasar hacia los capilares y los capilares o dentro de los capilares se van a transformar en ácidos grasos y estos ácidos grasos en tejido adiposo y músculo según se necesita. Y el remanente de estos ácidos grasos, de los kilomicrones, se van a ir hacia el hígado. El resto de los lípidos que pasaron del intestino hacia el torrente sanguíneo van a ser los precursores de las lipoproteínas de alta densidad. Estos precursores de proteínas de alta densidad van a ir hacia los tejidos extrahepáticos, es decir, fuera del hígado. Y se van a transformar en lipoproteínas de alta densidad. Estas lipoproteínas de alta densidad van a transportar sustancias o lípidos más pequeños hacia el hígado. Pero de este remanente de los micrones vamos a tener los lípidos que tienen muy baja densidad, que van a pasar directamente a los capilares. Algunos se van a transformar en ácidos grasos y otros van a continuar en los capilares perdiendo moléculas de lípidos, ¿sí? Porque acá ya perdimos ácidos grasos y se van a volver como un remanente de los de muy baja densidad o los podemos llamar como los lípidos de lipoproteínas de densidad intermedia, que de densidad intermedia va a volver a perder lípidos, se va a transformar en uno de baja densidad y una vez partes van a ir de baja densidad y partes van a volver al hígado. Y esta
este va a seguir perdiendo lípidos, perdón, y se va a transformar en uno de muy baja densidad. Perdón, de alta densidad. Y estos de alta densidad van a volver o van a transportar hacia el hígado o hacia distintos tejidos las sustancias que se necesiten, por ejemplo, lípidos y ácidos grasos. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda o quieren que reveamos algo? Ya seguimos. Entonces, si nosotros vemos este esquema anterior, son los tipos de lipoproteínas que vamos a tener y en las cuales las podemos como clasificar en buenas y en malas. Las de alta densidad son las que denominamos buenas o colesterol bueno, y las de baja densidad o inferiores densidad que las de baja densidad es lo que llamamos colesterol malo o lipoproteínas malas, que ya vamos a ver el por qué, porque cada una tiene una función. ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Entonces, nosotros nos vamos o nos hacemos generalmente controles de sangre. Entonces vamos a tener como una proporción o unos valores adecuados para cada uno de los colesteroles. Entonces, en general, un colesterol total o lo que dice en el estudio colesterol total, lo que hace es un análisis del conjunto de todos los tipos de colesterol que hay. Entonces, como valores normales, vamos a tener menor de 200 miligramos por decilitro y alto ya es cuando tenemos un valor de 240 miligramos por decilitro, ¿sí? Cuando ya supera este valor, ya es alto. Es decir, si yo tengo 210, ya no es normal, pero se puede tratar quizás fácilmente. Pero ya cuando supero los 240, ya hablo de un colesterol alto. A su vez, el colesterol de baja densidad, ¿sí? O lipoproteínas de baja densidad, en la L de low, y bueno, de la cifra en inglés, densidad y lipoproteínas, a estos tienen, es el que se denomina generalmente colesterol malo. Y las lipoproteínas están hechas de grasas y proteínas y van a transportar colesterol, glicéridos y otras grasas llamadas lípidos en la sangre a diversas partes del cuerpo. Y el colesterol DLL puede acumularse en las arterias y taparlas. Por eso hablamos de colesterol malo. Entonces va a funcionar como transporte de otras sustancias, pero cuando hay en exceso se pueden acumular en las arterias y taparlas. Un nivel de LDL saludable es uno que entre en el valor óptimo, que es de menos de 100 miligramos por decilitro, perdón. Entonces, lo ideal sería menos de 100 miligramos por decilitro, excepto en las personas que tienen alguna cardiopatía o algún antecedente de alto riesgo, que lo recomendable o lo óptimo es tener menos de 70 miligramos por decilitro. Y después tenemos el colesterol bueno o el HDL, que va a corresponder a lipoproteínas de alta densidad, y también van a tener estas lipoproteínas que van a estar hechas de grasas y de proteínas, igual que el colesterol, nada más que estas van a tener una mayor concentración de lípidos, menor concentración de lípidos, por eso tiene una alta densidad. Y van a transportar colesterol, glicéridos, triglicéridos, otras grasas como lípidos en la sangre del cuerpo hacia el hígado, en donde el hígado las va a procesar para ser excretadas en la bilis. Entonces van a ser reutilizadas en el hígado y necesitan ser transportadas por el colesterol HDL. ¿Y qué es lo que los valores óptimos o los que se recomiendan? En hombres se debe tener un valor mayor a 40 miligramos por decilitro y en las mujeres un valor mayor de 50 miligramos por decilitro. Entonces acá estamos viendo el colesterol bueno. ¿Por qué lo llamamos así? Porque
transporta sustancias hacia el hígado y en el hígado esas sustancias se pueden volver a utilizar. El colesterol malo va a transportar sustancias hacia distintas partes del cuerpo y se puede acumular en las arterias, lo que puede generar taponamientos. ¿Alguna duda sobre el transporte o absorción de lípidos? Por mí no, profe. Bien. Entonces, ahora nos vamos al catabolismo del grupo hemo, ¿sí? Del grupo hemo viene asociado a la hemoglobina de los glóbulos rojos. Entonces, los glóbulos rojos, como sabemos, tienen una vida corta. Entonces, una vez que cumplen su ciclo, se trata de utilizar o recuperar las mayores sustancias posibles o compuestos que formaron los glóbulos rojos, ya que el cuerpo consumió mucha sustancia, mucha energía en poder producirlo. Entonces, una vez que son viejos, los eritrocitos o glóbulos rojos van a ser degradados por el sistema macrófago tisular, principalmente en las células de Kupffer del hígado. Es decir, de todo nuestro sistema macrófico va a ir en el hígado, en el vaso y en la médula ósea. ¿Sí? Van a ser en esos tres lugares es donde mayor degradación de los glóbulos rojos se van a realizar. Siempre y cuando los glóbulos rojos ya estén viejos o estén dañados. ¿Sí? Quizás se han producido y se han producido con algún daño o con algún defecto, van a ser degradados. Si no, no. Como dijimos recién, los glóbulos rojos poseen en su interior grandes cantidades de hemoglobina. Esta hemoglobina es lo que nos permite el transporte del oxígeno en la sangre. ¿Sí? Como dijimos, los glóbulos rojos transportan oxígeno, pero ¿quién es el que ancla el oxígeno? Es la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina es una proteína que se va a degradar o se va a desintegrar en dos partes. En la globina, que es la función o la parte proteica, que puede ser reutilizada para la formación de otros glóbulos rojos, y el grupo hemo. El grupo hemo es muy importante porque tiene una gran cantidad de hierro. ¿Sí? Entonces, la porción porfirínica, que quiere decir que tiene mucha cantidad de hierro. Entonces, la hemoglobina oxigenasa produce cantidades equimolares de monóxido de carbono, hierro y biliverdina. Entonces, cuando yo desarmo este grupo hemo, voy a contener monóxido de carbono, hierro y biliverdina. Monóxido de carbono lo vamos a eliminar porque no lo necesitamos, y el hierro y la biliverdina, es la que vamos a reutilizar. El hierro va a ser Profe, ¿puedo liberado. volver Sí, la diapositiva un segundo? sí. ¿Acá? Gracias. Bien. ¿Listo? ¿O necesitabas, no sé qué necesitabas? Sí, ya está, profe. Gracias. Perfecto. Entonces, el hierro del grupo hemo va a ser liberado a la sangre y transportado por la transferrina, es decir, un transporte propio para el hierro, a la médula ósea. ¿Sí? Ferrina viene de hierro, ¿sí? Como ustedes saben que el símbolo químico del hierro es Fe, ¿sí? Ahí viene hacia la ferrina, hacia la médula ósea. Entonces, ¿para qué se va a utilizar ese hierro? Se va a utilizar para la formación de nuevos eritrocitos, si se dirige a la médula ósea. Y si se dirige al hígado u otros tejidos, puede o va a servir para que ser almacenados como ferritina. Entonces, esta ferritina va a tener distintas funciones con respecto al hierro, dependiendo de las cantidades que se necesiten. Va a ser como una reserva de hierro para cuando se necesiten podemos tomar de ahí. Y la otra parte que se va a quedar, que es la biliverdina, va a ser convertida en bilirrubina no conjugada, gracias a una enzima, ¿sí? que es la biliverdina reductasa, por la cual por cada gramo de hemoglobina que sintetizamos vamos a obtener 35 miligramos de bilirrubina. Esto quiere decir que al día vamos a producir entre 250 a 350 miligramos por día de bilirrubina.
Así desarmaríamos el grupo hemo. Pero hasta ahí no ha terminado la función, sino que la bilirrubina no conjugada tiene que seguir un proceso. A ese proceso lo llamamos metabolismo de la bilirrubina. Entonces vamos a tener un transporte plasmático, es decir, en el plasma, la bilirrubina no conjugada va a ser captada por la albúmina que está en el plasma, es decir, por una albúmina es una proteína que encontramos en nuestro plasma, entonces vamos a tener una albúmina, por cada albúmina que tenemos en el plasma va a captar 2 bilirrubinas. Cuando el plasma capta esa, a través de la albúmina, capta esa bilirrubina, la va a transportar o se va a asociar al complejo albúmina bilirrubina y va a ser recaptado, sí, o va a ser captado por los receptores específicos de la membrana que tenemos en el hígado, ¿sí? Y se transforma en una proteína citoplasmática y va a ser transportada al retículo endoplasmático liso de esas células del hígado. Entonces, ¿se acuerdan qué hacían el retículo endoplasmático liso? Participaba ¿sí? en la síntesis de lípidos, entonces por eso va a ir captando distintas moléculas a medida que la necesitamos. Entonces, por último, el tercer paso, vimos 2 pasos, transporte plasmático, captación hepática, es decir, por el hígado, y por último tenemos la conjunción de la bilirrubina, porque teníamos una bilirrubina no conjugada. Entonces, se va a conjugar, es decir, se va a transformar con la ayuda del ácido glucurónico por acción de la enzima UDP glucuronil transferasa, que a través de esa acción se va a obtener la bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina conjugada es soluble en agua y se va a difundir a través de las membranas celulares. ¿Cómo elimino esta, o cómo excreto, mejor dicho, esta bilirrubina conjugada? Va a ser captada por los lisosomas y por el aparato de Golgi dentro de las células del hígado, ¿sí? Entonces, una vez que es captada por lisosomas y aparato de Golgi, estos los van a envolver en pequeñas vesículas y va a permitir que sean expulsadas por los canilúculos biliares. Es decir, va a llegar hasta la vesícula biliar, porque la bilirrubina forma parte de la bilis, de la formación de la bilis. Entonces va a ir a la vesícula biliar para ser almacenada y luego de la vesícula biliar va a viajar hacia el intestino delgado, donde se va a transformar en esterocobilinógeno por acción de las bacterias intestinales en el colon, y este va a estar expuesto. Cuando se expone al aire, se va a transformar en urobilina o estercobilina, que es lo que le va a dar el color característico a la materia fecal. Y después nos queda como... Sí, Sofía. Todo eso no está en el cuadernillo. No, esta parte en técnico no lo tendrían ustedes. O sea, no lo vemos nosotros directamente. ¿Qué es lo que ven ustedes o qué sería importante a ustedes? La primera parte, cómo se desarman los glóbulos rojos, hasta la bilirrubina conjugada, que eso ya lo hemos visto o hemos mencionado algo en el sistema circulatorio. ¿Sí? O sea, hasta la parte de la biliverdina, esa parte. Sí, hasta esta parte. Gracias, profe. De nada. Entonces, como último Profe, paso... entonces lo otro no lo tenemos que estudiar nosotros, ¿o sí? No, en técnicos no. Bien. Todo lo de lípidos sí. En lo del grupo hemo es hasta la primera descomposición. Sería hasta acá, porque esto algo vimos en el sistema circulatorio. Lo que continúa ahora no, pero lo que continuaremos en la siguiente clase, digamos, que va a ser hoy, eso sí entra completo en ustedes. No tienen redactados en sus cuadernillos
pero sí está porque ya lo vimos en el sistema endocrino, haríamos un repaso. ¿Podría volver un segundo a la diapositiva Sí, hasta la que tenemos que ver? hasta acá. ¿Estamos? Sí, estoy copiando los valores. Te espero entonces. Listo, profe, gracias. De nada. Bien, entonces la última etapa de este metabolismo de la bilirrubina es la circulación enterohepática. Es decir, recién dijimos que llegaba hasta el colon o el intestino grueso, ¿sí? Y se iba a transformar en estercobilinógeno. Entonces, este estercobilina, que es el conjunto, es el pigmento, va a estar formado por el 80%, ¿sí? La estercobilinógeno va a estar formado por 80% de estercobilina, que va a ser eliminado a través de las heces y esto es lo que le da su color característico. El 20% restante es urobilinógeno. De esos, el 5% va a ser reabsorbido por la mucosa intestinal y de ahí se va a llevar hacia el hígado para volverse a excretar por la bilis, es decir, se reutiliza ese 5% y el 15% del urobilinógeno se va a transformar en urobilina y va a ser excretada por los riñones en la orina. Y le va a dar el color característico de tinte amarillo. ¿Sí? El color característico de la bilis, que es amarilla, también se lo da la bilirrubina. Entonces, esto serviría hasta acá, hasta esta partecita para técnicos. Esta primera parte también es lo de técnico, que sería como el resumen de todo lo que acabo de decir, que ahora lo vuelvo a explicar, pero es para que estén atentas que esta primera parte es para técnico y la segunda parte es solo para odontología. Entonces, tenemos los glóbulos rojos que son viejos o están dañados, van a ser degradados por el sistema macrófago tisular, donde van a tomar la hemoglobina y esta hemoglobina se va a transformar en globina y en grupo M. La globina va a pasar a transformarse o se va a degradar y se va a liberar el hierro, ¿sí? Se va a reutilizar porque contiene mucha cantidad de hierro, va a ser transportada por la transferina y el grupo hemo se va a dividir el hierro que va a ser transportado por transferrina y si hay un exceso va a ser almacenado en ferritina. Y además del hierro, también vamos a tener la biliverdina. Esta biliverdina se va a obtener a través de la oxigenasa. La biliverdina a través de la bilirrubina reductasa se va a transformar en bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no conjugada va a pasar al torrente sanguíneo porque se une a la proteína de la albúmina y la albúmina le va a funcionar como transporte. Entonces, esta albúmina y bilirrubina no conjugada van a ser transportadas por el torrente sanguíneo hacia las células del hígado. Entonces, una vez que ingresa la bilirrubina no conjugada, se va a unir en el retículo endoplasmático líseo con el ácido glucurónico y este ácido más la bilirrubina no conjugada se va a transformar en bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina conjugada va a ser expulsada por los canales biliares donde se va a quedar, va a formar la bilis y va a ser almacenada en la vesícula biliar y luego va a ser depositada en el intestino delgado. Desde el intestino delgado hacia el intestino grueso, cuando llega al intestino grueso, la bilirrubina conjugada de la bilis más
la acción bacteriana va a producir urobilinógeno o estercobilinógeno. Es decir, del 100% de esto, el 80% va a formar el estercobilinógeno y va a formar estercobilina al eliminarse por las heces y les va a dar el color característico. El 20% restante, 15% del urobilinógeno se va a transformar en la urobilina de la orina y un 5% va a volver a ser reabsorbida por el hígado y va a continuar su función o va a ser reciclada por el hígado. ¿Dudas? No, profe. Bien. Y las patologías, técnico no las vea las patologías, odontología solamente las vamos a mencionar y explicar muy breve porque no entra más que eso. Entonces, en la patología, cuando hay un aumento de bilirrubina en sangre, esto puede ser por excesiva hemólisis, obstrucción de las vías biliares o deficiencia hepática, como la hepatitis o la cirrosis, se va a acumular en los tejidos y va a dar una ictericia. La ictericia es cuando la piel o los tejidos se ponen más amarillos, ¿sí? Cuando generalmente una persona que tiene dañado el hígado va a tener una tez un poco más amarillenta. Eso sería una de las patologías, cuando tenemos un exceso de la bilirrubina en la sangre. Después tenemos la acolia, que es casi, no es opuesto, pero es casi lo contrario que la anterior, porque en este caso hay una falta de secreción de la bilis por la vesícula biliar, es decir, que desde la bilis hacia el intestino hay un déficit de liberación de bilis y por lo tanto se queda concentrada la bilirrubina en ese lugar. Entonces se puede producir hipocolia, donde hay una disminución anormal en el color de las heces, o coluria, donde hay una mayor presencia de bilirrubina en la orina y esto va a tomar un color oscuro marrón. ¿Sí? Dependiendo de dónde se vaya a desplazar o la falta de la secreción de bilis, ¿sí? Porque la bilis iba a ir directamente a o la gran proporción, el 80%, a la estercobilina para formar las heces. Entonces, con una ausencia se da un color más claro porque pierde su color característico y si no, se va a pasar más del 15%, una mayor proporción va a ir a la orina y va a dar un color de una orina oscura, amarilla oscura o hacia lo marrón. ¿Sí? Acá tenemos la ictericia, donde tejidos como por ejemplo los glóbulos oculares y también la piel puede tonar colores amarillentos, y la hipocolia, que era heces con falta de color, ¿sí? al típico marrón, y la coluria era cuando de una orina normal o amarillenta pasamos a una orina oscura o de marrón oscuro porque hay un exceso de bilirrubina en la sangre. ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas? No, profe. Bien. Perfecto. Las Entonces, patologías entonces ni siquiera mencionarlas nada a nosotros. no. En técnicos no. Estoy pensando si la vemos en alguna otra parte, pero no la hemos visto, me parece, en otras unidades. No las vemos directamente. Entonces, no las ven en técnico, solo en técnico, para que no se haga dudas o confusiones por las dudas. Eso sería.